Juanjo. Hola, muy buenas tardes. Mira, estamos teniendo, como sabes, habrás visto algunas conversaciones telemáticas pues con representantes de nuestra comarca, con algunos políticos, otros representantes del sector empresarial, porque consideramos que la situación que estamos viviendo es tan atípica que a todos nos ha dejado descolocadísimos. Entonces, pues para conocer un poco cómo estamos llevando todo este embrollo desde que hace ya del día 14 de marzo nos dijeran que nos teníamos que encerrar en casa. ¿Cómo fue tu primer impacto, Juanjo? Bueno, pues la primera medida fue suspender las fiestas patronales de la Herradura de San José, con eso te digo todo. Y después de eso, pues bueno, pues una serie de acontecimientos que lo que han hecho es, pues bueno, complicarnos la situación, no solamente la situación económica, sino la situación de las personas, del día a día de las personas, del trabajo, de los negocios, de nuestros negocios, de nuestra vida cotidiana al final, que llevábamos con ese estrés y con esa rapidez que a veces no nos paramos a pensar, ¿no? Y que bueno, que cuando llegan tiempos como estos, como lo que está sucediendo, pues valoramos mucho más otras cosas, que no solamente lo económico, otras cuestiones bueno, que antes a lo mejor le dábamos más importancia. Y con lo que respecta al ayuntamiento, pues bueno, ya sabéis, al final los ayuntamientos somos el último eslabón de la cadena. Los ayuntamientos somos donde el ciudadano va a exigir, a pedir, a solicitar y a que le ayudemos. Los ciudadanos no se desplazan a la Junta de Andalucía ni se desplazan al Gobierno de España para pedirle y para contarle cuáles son sus problemas, sino evidentemente lo hacen al ayuntamiento, tengamos o no tengamos competencia para poder solucionarle algunos de esos problemas, que por desgracia algunos no los podemos solucionar. Pues bueno, situaciones muy complicadas, muy estremecedoras y bueno, y con mucha incertidumbre. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir. Las medidas que se toman, pues bueno, son medidas que a veces son incompletas, que a veces no nos llega ni a nosotros mismos la información. Los ciudadanos nos requieren a nosotros la información y muchas veces no sabemos qué decirles. La verdad es que yo diría, y para resumirlo, que es un tiempo de mucha incertidumbre y sobre todo, y muy importante, Mariló, y yo lo he dicho en muchos sitios, creo que tal y como conocíamos la política antes de ese 14 de marzo, yo creo que ya no va a existir más. La política ha cambiado totalmente. Las prioridades de la vida de las administraciones públicas tienen que cambiar y yo creo que va a haber un antes y después de ese 14 de marzo. Después hablaremos del ayuntamiento, de la política, Juanjo, pero a mí me gustaría primero, luego hablamos porque no sé, no lo he dicho, pero Juanjo es primer teniente alcalde, bueno, de la Herradura y hablaremos de eso más adelante. Pero primero quiero ver el tema personal. ¿Cómo? Porque yo creo que ni los aficionados a la ciencia ficción más pura se veía confinado en casa y con las calles vacías y con esa sensación de soledad y silencio que estamos viviendo. Bueno, los que tenemos que salir a trabajar, yo salgo todos los días a trabajar. Yo no había ni un día que me haya quedado en casa. Creo que es mi deber y mi obligación, y luego con gustosamente estremece. Yo ha habido días y algunas tardes que también me he desplazado al ayuntamiento, cuando vuelve de regreso a casa y va en el coche y no ve a nadie absolutamente alrededor. A mí muchas veces me recordaba la película aquella de William Me, en el que solamente Sí, estaba en el mundo con su perro. A veces daba hasta miedo, daba pavor, y a mí hay muchas ocasiones que sinceramente me ha dado mucha pena. Ver ese marco incomparable, yo, de la Bahía de la Herradura, cuando regreso a casa, y ver la soledad y ver que todo el mundo está en sus casas, por cierto, muy bien llevado por los vecinos de Almuñécar y la Herradura, hay que decir, los que hemos cumplido en la gran mayoría muy bien el tema del confinamiento. Pues bueno, por volver a casa y ver esas calles vacías, ese paseo marítimo vacío, prácticamente que vas tú solo en la carretera, pues la verdad es que había mucha sensación de tristeza y de impotencia si te tengo que ser sincero, a veces también de miedo. yo lo sé porque a mí se me ha cuestionado en algunas ocasiones porque he salido, sabes que yo puedo salir a trabajar porque como medio de comunicación puedo hacerlo cuando lo estimo oportuno, pero yo siempre tiro un poco, hago un recorrido para donde quiera que vaya un poco más extenso, pues porque me gusta grabar un poco para enseñar a la gente pues cómo está la playa, cómo están las calles.
y reconozco que siempre hago el recorrido hacia la playa porque considero que es lo que más echamos de menos. Yo creo que los que no tenemos la playa enfrente de nuestras casas o nuestras ventanas, lo que más echamos de menos es ver el mar y cómo está el mar y ver esas playas vacías que tanta tristeza dan, como tú dices, pero que son tan hermosas. Y reconozco que en ocasiones, como tú dices, da un poco de miedo. Pasear por el pueblo totalmente vacío, a veces da un poco de yuyu. Sí, es verdad. Ya te digo, una sensación muy extraña y lo que dices, de ver esa grandeza, ¿no? La suerte que tenemos de vivir en un sitio privilegiado. Yo también decía, vivir un confinamiento en un pueblo de interior, un pueblo donde no haya tanta actividad como nuestro municipio, no sea un sitio abierto como nosotros, tanto naturaleza, mar, tiene que ser también mucho más difícil que como se está viviendo, ¿no? Bueno, lo que te decía, pasear. El otro día me ocurrió una cosa muy curiosa y bueno, está ocurriendo prácticamente en todas las ciudades, incluso las capitales como Madrid. Iba muy temprano al trabajo, eran a partir de las 8 menos 20 de la mañana y me crucé con 20 jabalí y 2 cabras montesas justo en la zona del paseo marítimo llegando al pabellón de la Herradura, ¿no? Un poco la naturaleza está recuperando ese espacio que en su día perdió. Bueno, fue una imagen curiosa que donde te decía, donde se veía esa soledad, esa que parecía que tú estás solo en el mundo y veías a esos animales, pues era un poco el contraste ese raro y extraño que ocasionaba. Pero bueno, yo creo que lo importante, como ya te he dicho, es que salgamos de esto cuanto antes, que además que nuestra salud sea lo primero, la nuestra, la de nuestros familiares, como sabes, todos hemos tenido dificultades, yo he tenido dificultades también durante estos días con familiares cercanos que no han sido por el coronavirus, pero que han estado enfermos y siguen enfermos. Pero bueno, yo creo que eso es lo más importante y tenemos que luchar y tenemos que trabajar. Desde luego los cargos públicos y los políticos tenemos que estar al pie del cañón, ahora más que nunca, porque son muchos los ciudadanos que todos los días nos están requiriendo y nos están, bueno, pues viendo, como te decía, esa primera línea que está más cerca a la que le pueden trasladar sus inquietudes, sus problemas, sus necesidades, y ahora más que nunca tenemos que estar en la calle. Voy a seguir ahondando en tu gusto y en tu forma de vida. Yo sé que te gusta mucho montar en bicicleta, que subías Sí. muchas fotos de tu bicicleta por la Punta de la Mona, por Cerro Gordo, por ahí. ¿Cómo añoras? A nivel deportivo, ¿cómo lo estás añorando eso? Porque yo no sé si hacías más cosas, pero sé que la bicicleta te gustaba mucho. Sí, sobre todo bicicleta y yo he sido siempre el que me conoce sabe que todas las tardes, prácticamente todas las tardes que podía, pues me gusta mucho andar y hacer senderismo. La bici, como sabes, hice el Camino de Santiago, hice 600 kilómetros del Camino de Santiago, la bici otra de mis pasiones. Y bueno, yo estoy deseando que llegue el sábado. A ver lo que pasa mañana con el consejo del ministro de Sanidad, parece, o esta tarde creo que va a dar algunas anotaciones con respecto al deporte, pero sí, tenemos ese mono. Aunque también te digo, hay gente que en su vida estos deportes está comprando pantalón corto y zapatillas para ver si puedo salir un rato a la calle. Pero bueno, yo en este caso antes lo hacía y estoy deseando volver a De hacerlo. todas maneras, los adultos también podrán salir a pasear un poco, aunque no Sí, hagan deporte. parece que sí, parece que sí. Pero ya te digo, hasta que hoy el ministro de Sanidad pues no diga cuáles son las pautas, todavía no va a saber. No vamos a entrar, Juanjo, en cómo se está llevando esta situación a nivel político, porque entraríamos no sé, en un problema ahora para intentar discernir. Pero sí, ¿crees que estamos bien informados o crees que estamos sabiendo? Porque a mí me consta que, porque me está pasando a mí también, que la gente me pregunta y me pregunta que informe, y me pide saber cuántos datos de cifras de infectados hay en el Muñecar, y hasta hace pocos días no sabíamos nada. Hace pocos días nos están llegando información de la delegación de Granada, de los datos que nos facilitan, y bueno, los datos esos son muy escuetos, pero por otro lado los sanitarios dicen que son más datos. Es decir, ¿crees que nos están manteniendo un poco al margen de la situación y sin embargo por otro lado nos están acribillando con información que no nos hace nada bien? Yo sí que no, para la política, además para eso esta entrevista, Sí, pero yo he dicho que creo. ahora después, ¿no? Si vamos a entrar, pero ahora después. No, en el sentido de que pienso que lo está haciendo bien el gobierno o no lo está haciendo bien. Mira, yo creo que ahora no es momento de pensar en eso, creo, mi opinión. Yo, al que me ha preguntado a título personal, siempre he dicho que era el momento de estar unidos y de demostrar la grandeza. Yo creo que los ciudadanos no entienden
que los políticos se maten en el Congreso de los Diputados y todos los días mueran 400 personas. Yo creo que eso ni siquiera los propios políticos o los que nos dedicamos al servicio público lo llegamos a entender. Yo no lo entiendo. Y yo no entiendo una política de confrontación en esta situación en la que está viviendo nuestro país, una situación de alerta sanitaria mundial. Hay que recordar que somos el país donde más muertes de coronavirus se están produciendo. Y eso pues es muy triste, muy lamentable. Y yo me pongo en el pellejo de la gente que se le ha podido oír algún familiar con este tema y ver a los políticos en el Congreso de los Diputados matándose vivos, creo que no nos hace bien a ningún partido político. Cuando esto pase ya habrá oportunidad de echarnos a la cara lo que nos tengamos que echar y despedir las responsabilidades que haya que pedir. Y una cosa muy importante, que se nos olvida muchas veces a los políticos, y es que los ciudadanos no somos tontos o no son tontos. Y los ciudadanos saben perfectamente lo que ocurre, saben perfectamente lo que pasa y saben perfectamente que cuando tengan que tomar una decisión la tomarán. Y siempre los políticos parece que nos empeñamos en hacer cambiar esa opinión de los ciudadanos que se le puede hacer con el día a día. Hoy en día todos tenemos acceso a la información muy fácil. Hoy una mujer de 70 años, 80 años tiene Facebook y entra todos los días en Facebook y ve todos los días noticias. Eran otros tiempos donde no llegaba la información y yo creo que ahora todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, todo el mundo sabe lo que pasa, pero creo que los políticos debemos estar a la altura de las circunstancias y dejar la política a un lado y estar unidos. Y como te digo, ya llegarán tiempos de pedir responsabilidades que evidentemente las habrá. Con el respecto a los datos, yo he vivido cuestiones muy complicadas, es decir, ya sabes que con este tema ha habido miles de bulos, miles de mensajes malintencionados, otros que a lo mejor no eran malintencionados pero que han hecho mucho daño, y bueno, y en uno de ellos, cuando se corría un mensaje por la herradura en concreto en el que decían, oye, que hay 70 infectados en la herradura de coronavirus y dinos que tú sabes los datos y tú no quieres decirnos. Yo creo, y creo que a buen criterio también, yo creo que lo que han pretendido, lo que se ha pretendido es dar unos datos muy globales. Creo que haber dado datos muy específicos al principio hubiera sido empeorar la situación. A la gente, por norma general, nos gusta ese morbillo de saber a ver quién está o quién no está, o enterarnos que fulanico, menganico han dicho que tenía el coronavirus o que podía estar enfermo. Y creo que dar esos datos de una forma global en un primer momento ha ayudado a que a muchas personas no se les señale con el dedo o que se cree una falsa alarma y una falsa expectativa. Hemos escuchado todo burradas que además no solamente hacen daño a las personas, sino que también hacen daño a nuestro municipio como imagen y como imagen turística y como zona de destino, de turismo, de destino. Por eso creo que desde aquí, que me da la oportunidad, que pienso que pues antes de mandar una información o antes de mandar o de reenviar algo que nos llega a nuestro móvil y que ni siquiera sabemos si es verdad, que nos preocupemos, que nos informemos de esa noticia, porque parece que no, pero esas noticias falsas hacen mucho daño al trabajo diario y sobre todo no nos ayudan nada a salir de esta situación. Los medios de comunicación luchamos a diario por eso, pero es difícil, porque a veces hemos publicado noticias y nos las han cuestionado diciéndonos que eran falsas porque no era lo que se decía en las redes sociales. Eso es tan difícil de suprimir ahora. Juanjo, a nivel municipal nos consta que están haciendo mucho trabajo, sobre todo a través de los servicios sociales, porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Eso también es una parte muy dura de esta crisis. Yo creo que ahora mismo los recursos municipales se tienen que destinar a eso. Tienen que destinar a que las familias de nuestro municipio no pasen ninguna falta dentro de nuestras posibilidades, evidentemente, y a generar medidas que faciliten esa reincorporación a la normalidad
lo antes posible y que los negocios puedan volver pues bueno, a tener una medio estabilidad de antes del 14 de marzo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo y además el otro día veía alguna nota de algún grupo político municipal. Nosotros hemos destinado todos los recursos que teníamos, por ejemplo, en mi área de fiesta de la Herradura, por ejemplo, que no se ha celebrado, nosotros hemos destinado todo ese dinero, lo estamos destinando a servicios sociales. También hemos recibido ayuda hace unos días de 91.000 euros por parte de la Junta de Andalucía para servicios sociales, para ayuda de emergencia. Y yo creo que ahora ese tiene que ser el único o el principal objetivo de un ayuntamiento. Intentar solventar esta crisis humanitaria, si me lo permites que lo diga así. Eso lo es. Porque son muchas familias y además una cosa que está ocurriendo es muchas familias que se están viendo por primera vez en su vida en una situación muy complicada. Familias que nunca habían tenido que ir a Cáritas, familias que nunca habían tenido que pedir ayuda a los servicios sociales de un ayuntamiento, y eso está ocurriendo. Por eso yo creo que ahora mismo el ayuntamiento tiene que dar respuesta a esas personas y destinar todo el dinero posible a poder atender a todas esas familias también de la radio. Juanjo, te voy a hacer una pregunta, pero quiero una respuesta breve porque no quiero ahondar mucho en ese tema, porque considero que no es el tema prioritario. El tema de la demolición del mercado. Se ha hablado mucho de que ha sido por turistas, de que se ha modificado el decreto para poder hacerlo, la orden para poder hacerla antes. ¿Crees que era el mejor momento? Era el momento que tocaba porque había unos informes técnicos que decían eso. Había unos informes técnicos que decían que el mercado había que cerrarlo y había que demolerlo porque iba a colapsar en breve. Y esos informes técnicos ocurrieron unos pocos días antes del confinamiento. Bueno, nosotros estamos súper tranquilos. La justicia está ahí. La subdelegación en su día, gobernada además por el Partido Socialista, nos dio la razón y nos dijo que nosotros podíamos iniciar esa obra y hacer la demolición. Es decir, esto no es un capricho de la alcaldesa o del concejal de turno que se levanta y dice mañana vamos a tirar el mercado. No, detrás de eso hay unos informes, detrás de eso hay un visto bueno de otras administraciones supramunicipales y todo está cerrado y muy bien cerrado técnicamente y legalmente. De todas maneras, como se ha anunciado y como se podrá hacer, los tribunales de justicia están ahí. El que tenga dudas o el que crea que se ha vulnerado algún derecho suyo, pues tanto su obligación de ir. Nosotros, evidentemente, como equipo de gobierno, pues te puedo decir que estamos muy tranquilos. El mercado, nosotros nos hemos presentado a las últimas 2 elecciones diciendo que nosotros íbamos a tirar el mercado y hacer un mercado nuevo. Nosotros eso lo teníamos súper claro. Teníamos claro que una infraestructura que llevaba 30 años estaba en una situación lamentable y que no podíamos permitir ni un día más que ese mercado estuviera así. Este procedimiento se ha podido alargar o ha podido haber temas que han salido, incluso que ha podido haber palos en las ruedas por parte de alguien para que esto se retrasara también. No vamos a decir que no, porque sería engañarnos a nosotros mismos. Pero que la prioridad de este tipo de gobierno y en concreto del que yo represento era de hacer un mercado nuevo en Almuñécar, y lo vamos a hacer con toda la legalidad vigente. Y yo personalmente con la alcaldesa que tengo, creo que es la persona que no toma una decisión sin tenerlo muy atado jurídicamente. Y las barbaridades que se han dicho y que hemos tenido todos que ver a través de redes sociales o a través de algunos medios de comunicación han sido lamentables. Yo de todas maneras te adelanto y no lo iba a decir, pero yo no voy a dirigirme la palabra con ningún grupo político ni con ningún representante del mercado municipal, de los costos del mercado municipal hasta que no pidan. Yo creo que es lamentable que un representante de un colectivo como son los del mercado, públicamente y en un medio de comunicación, diga que nos tenían que prender fuego y ahorcarnos todos, y haya 2 representantes públicos al lado y lado y ninguno haya pedido perdón o haya condenado esas palabras. Por lo cual nosotros, y yo personalmente, no voy a entrar en ningún debate de mercado municipal hasta que no pidan perdón, porque creo que en política no todo vale. Nosotros
cuando algún portavoz actual de este gobierno, de la oposición, se recorrió todos los platós de Ana Rosa y etcétera, porque alguien supuestamente le había insultado y le había llamado, como un cuento de fábula, fuimos los primeros en salir y en condenar esas palabras. Yo creo que es muy duro, muy fuerte, que a las personas, independientemente de lo que seamos, de que podamos ostentar un cargo público, se le desee la muerte públicamente diciendo que nos tenían que quemar y ahorcar, y que ninguno de los representantes públicos que habrían dado no abrieron la boca y no hayan condenado esas palabras. Hombre, yo supongo y quiero pensar que esa frase fue una frase de un momento de ofuscación. Quiero pensar, yo estaba allí en aquel momento y tú lo sabes, y yo entendí que era una frase salida totalmente de tono, pero que era una frase fruto de los nervios y de la ofuscación. Pero eso no la justifica, sin lugar a dudas. Eso no tiene justificación. No la justifica, ya lo sabemos. Juanjo, antes has dicho que se va a hacer el mercado como se quiere. ¿Vamos a tener un hoyo mucho tiempo, un eso cerrado, o ya estáis avanzando en tema de proyectos y demás? Venga, dame una avanzadilla. ¿Tú crees que nosotros queremos que ese hoyo esté mucho tiempo? Es la pregunta. Evidentemente, las situaciones de los ayuntamientos no es fácil, y menos la del ayuntamiento de Almuñécar. Heredamos un ayuntamiento con 45 millones de euros, que tampoco es excusa de remanente negativo, y ha sido muy difícil sanear este ayuntamiento. Hoy en día, gracias a Dios, vamos a cerrar este ejercicio con 5 millones de remanente negativo. Así hemos bajado 30 millones de déficit. A veces eso no se traslada bien con los ciudadanos, y a veces eso ni tan siquiera le importa a los ciudadanos, y es lamentable que no le importa a los ciudadanos que se gaste el dinero libremente y que se endeude a los vecinos. Pero nosotros lo teníamos claro, que teníamos, una de las prioridades que teníamos que hacer era sanear la arca municipal. Vamos al mercado, Juanjo, porque si nos metemos en ese derrotero económico... Sí, pero es que el mercado tiene un coste muy elevado, y la situación económica es la que es. Y nosotros vamos a destinar todos los esfuerzos necesarios para que antes de que finalice el año podamos estar empezando el mercado, porque esta es nuestra intención y lo hemos dicho siempre. Sin gran superficie. Gran superficie. Un mercado tradicional. Vale. Y lo que se está criticando... Sin pelotazo urbanístico. Sin pelotazo urbanístico. Y lo que se está hablando ahora de las ventas de Casa Morgan y de otras cosas, de otras propiedades municipales, ¿es un poco para intentar aumentar las arcas para esa obra? No. Tenemos sitios, el ayuntamiento tiene propiedades que están cerradas y que llevan cerradas muchos años. ¿Y por qué no se abre? ¿Perdón? ¿Por qué no se abre, Juanjo? Hemos intentado sacarla a concurso público en muchas ocasiones. Se han quedado desiertos. Son cuestiones que se hacen en todos los ayuntamientos, en vender las propiedades, igual que se ha hecho durante estos muchos años atrás. Y evidentemente eso puede dar una manera de inyección también, porque ese dinero hay que destinarlo a inversión. Y ese dinero tenemos también que ver, porque no nos podemos quedar paralizados. Como te decía, la situación que vamos a vivir a partir de ahora no la conocemos nadie. Y muchos de los recursos que tenemos planteados, que teníamos planteado en un presupuesto, se van a ir al garete, porque nada de eso va a servir. Porque va a haber otras prioridades y vamos a tener que rehacer un presupuesto municipal. Pero Almuñécar tampoco se puede quedar paralizada y no hacer inversión y que haya un impasse durante mucho tiempo. Y evidentemente, si ese dinero de esas ventas se pueden destinar a inversión, y se destinarán por la parte que haya que llevar al mercado, y otras partes pues se irán a hacer calles, a hacer plazas, a hacer lo que haya que hacer para que nuestro municipio pueda seguir avanzando en ese sentido. Yo me pregunto si con tanto paro como vamos a tener ahora, mantener ese tipo de instalaciones y ponerlas en marcha como escuelas, taller, como lo que sea, no podría ser interesante, porque estamos igual que hace 10 años, es decir, nos enfrentamos a una grave crisis de trabajo, sobre todo de paro, y ese tipo de instalaciones en su momento sirvieron pues un poco para hacer escuelas, taller y para que se formara gente cobrando pequeños sueldos en momentos de mucha crisis. Quizás sea una ocasión para reactivarla, no sé, y opino. Hombre, me lo dice a nosotros, que hemos hecho no sé cuántos planes de ocupado donde los jóvenes de nuestro municipio han
han estado cobrando un pequeño sueldo mientras que aprendían una profesión. Yo creo que esa es la clave, yo creo que esa es la clave. Yo creo que no hay que darle a la gente los peces, sino, permite la expresión, hay que darle la caña y enseñar a pescar. Y yo creo que esa es la solución que hay que dar ahora mismo. Y hay que hacer, y hay que seguir con la línea de ocupados, que esa es una de las vías que vamos a tomar, y hay que retomar el tema de escuelas, talleres de empleo, y que se formen gente. Si no es en el horno de Casa Morgan, pues será en la calle poniendo losetas y en jardines. Es decir, al final, cuando hay una línea de subvención para escuelas, talleres de empleo, no van destinadas a una ubicación en concreto, sino van destinadas al general del municipio, y nosotros lo haremos así. Juanjo, ¿qué es lo que piensas? Supongo que ya habéis tenido reuniones de gobierno, de junta de gobierno. ¿Cuáles son esos proyectos que vais a cometer a corto plazo en cuanto retoméis la actividad? Por cierto, ¿cuándo se retoma la actividad en los ayuntamientos? ¿Se sabe ya? Nosotros no hemos dejado nunca de no tener actividad. Sí, lo que se ha hecho presencial. Es no tener actividad presencial, en cuanto nos lo digan supuestamente cuando acabe el confinamiento, que si no me equivoco es hasta el 9, pero me parece ser que van a dar otra prórroga. Pues hasta que haya confinamiento, las administraciones públicas tendremos que trabajar telemáticamente. El equipo de gobierno, nosotros estamos teniendo reuniones de gobierno con normalidad. Los plazos administrativos están suspendidos, como bien sabe, y no corren los plazos. O sea, que el que tenga que hacer cualquier tipo de notificación o cualquier pago, los plazos no están andados, porque están suspendidos los plazos administrativos. En ese sentido, nosotros seguimos trabajando y a la pregunta que me ha hecho Mariló, sinceramente ahora mismo no te puedo responder, porque ahora mismo la prioridad, como te he dicho, y perdóname que insista, sí. La prioridad es otra. La prioridad ahora mismo es atender las dificultades de los vecinos, y que los vecinos dentro de nuestras competencias puedan estar atendidos. Y esa es la primera. Entonces, cuando pase el confinamiento, cuando pase este periodo de mercado en el que estamos, pues veremos lo que tenemos que hacer. Pero como te digo, evidentemente, la muñeca y la rana no se va a quedar estancada, y tenemos que seguir haciendo inversión y tenemos que seguir mejorando la vida de nuestros vecinos. Tenemos mal señal ahora otra vez, pero ya lanzo la pregunta a ver si mientras se coge la señal bien, que va y viene. Yo te lo decía, Juanjo, porque ya hemos perdido la Semana Santa a nivel turístico. Almuñécar es un municipio turístico sin lugar a dudas. Tenemos el verano aquí delante ya. San Juan es casi la fecha a tope puesta para el final de la cuarta fase, aproximadamente. ¿Crees que podremos tener en Almuñécar y la Herradura un verano medio en condiciones? Bueno, es una pregunta difícil. Lo que primero tenemos que intentar es que la vida de los vecinos no corra peligro. Eso es lo primero. Y lo segundo, evidentemente, tenemos que hacer que los negocios de nuestro pueblo puedan trabajar. Sería de necio y además faltar a la verdad decir que este verano va a ser muy similar al anterior, porque no es verdad. Y vamos a sufrir mucho. Y ni vamos a bajar, pues evidentemente, pero como en todos los municipios turísticos, como en todos los sitios turísticos de nuestro país. Pues evidentemente me imagino, pues de hecho, porque no podremos contar, por ejemplo, con turismo de otros países, sino que será solamente turismo nacional. No, y por lo tanto, simplemente por eso ya evidentemente no va a ser un verano igual. Pero yo creo importante que debemos hacer todos los esfuerzos porque sea lo más normal posible. Y sobre todo tenemos que luchar salvaguardando las medidas de seguridad y salvaguardando los criterios del gobierno central, que sea un verano con la máxima normalidad posible. Y como parece ser todo va bien y volvemos a esa normalidad a mediados del 22 de junio, que parece que sería la finalización de esa cuarta fase de desescalada, pues bueno, nos quedaría julio y agosto, que si contamos con el turismo nacional y sobre todo contamos con el turismo provincial, pues tendremos que hacer un esfuerzo para intentar que Almuñécar y la Herradura retomen esa normalidad con la mayor brevedad posible. Bueno, Juanjo, llegamos a la media hora, que es el máximo que tenemos
establecido para no aburrir mucho a la gente. Y te voy a dejar, pero sí me gustaría que acabaras con ese deseo a la población de cómo lo estamos haciendo y cómo lo tenemos que hacer. Bueno, yo creo que, como he dicho antes, Almuñécar y la Herradura es un gran pueblo. Lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Andalucía es un gran pueblo. Éramos un pueblo de panderetas, de fiestas, de toros, goles, flamencos y sevillanas. Y hemos demostrado a mucha gente, a muchos sectores y a muchos otros sitios de nuestro país que hemos sido de los mejores que nos hemos comportado a nivel nacional. Y eso es un orgullo. Almuñécar y la Herradura, evidentemente, lo han hecho mucho mejor que la media general de Andalucía. En líneas generales nos hemos comportado muy bien. Hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir haciéndolo y, sobre todo, hay que confiar. Sé que es muy difícil a veces confiar en los políticos ahora mismo, pero hay que hacerlo. Hay que, sobre todo, seguir las normas que se nos dictan, quedarnos en casa, cumplir, no salir como en algunos sitios, que no ha sido el caso de nuestro municipio, en algunos sitios del domingo cuando se podía pasear con los niños una hora y parecía la fiesta del barrio. Es decir, tenemos que... esto depende de nosotros, Mariló, hay que decirlo. Esto acabe antes o que acabe después solamente depende de nosotros, no depende de ningún color político, de ningún partido, de nadie. Y cumpliendo las normas creo que vamos a llegar a la normalidad cuanto antes. Yo decirte, por parte del equipo de gobierno de Trini, que sé que está todos los días y que comparto muchas horas con ella, y tiene una gran preocupación, vamos a hacer todos los esfuerzos para poner todos los recursos que sean necesarios para que Almuñécar y la Herradura sufran lo menos posible y seamos uno de los municipios que recupere esa normalidad de los primeros de España. ¿Te gustaría que se cogiera la comarca de la Costa Tropical para la desescalada antes, como se puede estar anunciando por comarca? Yo estoy a favor de que seamos los primeros en todo, cumpliendo las normas de seguridad. Yo el otro día, cuando todo este follón que se ha liado, cuando se propuso lo del municipio piloto para el tema de la desescalada, me llegó un mensaje de un compañero y un amigo mío que no tiene nada que ver con la política y me decía, seguro que si Nerja hubiera anunciado esto, estaríamos criticando que somos unos ceporros, que esto lo teníamos que haber hecho nosotros y que nosotros tenemos que habernos adelantado. Bueno, en eso estamos acostumbrados. Evidentemente, el decir que vamos a ser un municipio piloto no es acoger a los infectados para que nos pongan palos y para que todos nos muramos aquí y esto sea un apocalipsis. Esto no es hecho lo que se quiso trasladar. Trasladar igual que ha hecho Canarias con toda la normalidad, igual que ha hecho Formentera con toda la normalidad, y es decir, usted, como somos municipios que hay muy pocos casos y que somos un municipio que está abierto, que tenemos playas, que tenemos las mejores condiciones posibles, déjenos probar, que vivamos cuanto antes para que nuestro comercio no se muera, para que nuestra gente pueda llevar cuanto antes el pan a su casa. Y eso no es traer el apocalipsis a nuestro municipio. Quizás no hemos sabido trasladarlo lo suficiente o explicarlo lo suficiente, y yo me culpo el primero a la opinión pública, pero creo que todo lo que sea que Almuñécar y la Herradura esté en esa línea de salida a la desescalada en la primera posición, solamente nos puede traer cosas buenas. Pues muchas gracias, Juanjo, por estar ese ratito aquí con nosotros. Y nada, que lo que has dicho al principio, que ojalá este compás, este paréntesis que hemos tenido nos sirva para afrontar la vida de otra manera, para ver todo de otra manera, incluso la política, los políticos, todo. Nos demos cuenta de que hay cosas mucho más importantes. Pues esperemos que así sea, porque yo creo que esto, dentro de lo malo, que ha sido catastrófico, yo creo que nos ha servido para ser un poquito mejores personas. Muchas gracias, Juanjo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un beso.